Estimados estudiantes, muy buenos días. Vamos a iniciar la clase con lo que es la era napoleónica. Pero para hablar de la era napoleónica, tenemos que conocer quién fue Napoleón Bonaparte. Bien, Napoleón Bonaparte, para poder, a ver, un segundito, vamos a utilizar aquí una pizarra para poder describir quién fue este personaje dentro de la historia universal, conocido como el Gran Corso. El Gran Corso. ¿Por qué le decían el Gran Corso? A ver, ¿qué me lo puede decir? Claro, porque nació en una isla llamada Córcega, ¿no? En la isla de Córcega. ¿Estás? Vamos a compartir la pizarra. Buenos días, buenos días. Ahí está. Bien, vamos a insertar una pequeña imagen de Napoleón Bonaparte. Hay una figura conocida. Vamos a ponerlo en modo imperial. Modo imperio. Napoleón tuvo varias formas de gobierno dentro de Francia. Gobernó como cónsul, gobernó como director, gobernó como emperador también. Fue también un simple soldado. Vamos a insertar otra imagen acá. Con este, ¿no? Él es Napoleón Bonaparte. ¿No? Vamos a trabajar con él. Y pongamos alguna de sus características aquí. Uno por acá. Acá. Bien. Una de sus características, a ver, vamos a poner aquí, datos importantes, podría ser, ponemos aquí, nació en Córcega. Vamos a checar esto. Es lo primero. Y lo último que vamos a poner también aquí es, murió en Santa Elena. Historia universal, Naomi. Desde la semana pasada hemos cambiado, va a ser los días lunes Historia universal y los miércoles va a ser literatura. Bien, así vamos a comenzar. Bien, a ver, nació en Córcega, murió en Santa Elena. Uno. Luego, podríamos ver también que, eh, a ver, un momentito, por favor.
Bien, a ver, otro dato importante aquí es que él es reemplazado porque cuando gobierna tuvo momentos en los cuales se le va a reemplazar por un rey y es reemplazado por Luis XVIII. Luis XVIII, ¿bien? Bien. Otro dato importante con Napoleón Bonaparte, chicos, disculpen ahí. Vamos a poner que él se casó. Su esposa es la famosa Josefina. Vamos a borrar esto. Fue preso. Lo apresaron en la isla. No, vamos a corregir esto. En la isla de Elba. Lo apresaron. Lo apresaron en Elba. Y su última batalla se llamó la batalla Waterloo. Bien, ahí tienen, chicos, los datos de repente más relevantes cuando hablamos de Napoleón Bonaparte. Primero, que él nació en la isla de Córcega, esto es el territorio francés recién anexado y que estuvo poblado por muchos años por italianos. Por eso se dice que Napoleón Bonaparte en su juventud e infancia hablaba un francés un poco masticado, ¿no? Un francés italianizado, ¿no? Luego
él tiene muchas batallas, siendo de repente la de Austerlitz, la de Ulm, la de Leipzig, las más importantes, pero la última y la que siempre preguntan en el examen de admisión es ¿cuál es la última batalla de Napoleón Bonaparte? Y la última batalla de Napoleón es la batalla de Waterloo. Waterloo es una batalla que se localiza en el país de Bélgica. Luego también él tuvo victorias como derrotas. Entre ellas, vemos que luego de Waterloo, donde es una derrota contundente y donde él es derrotado definitivamente, lo mandan preso, ¿no? Cuando él se va preso, es reemplazado por Luis XVIII. Por eso que Luis XVIII siempre es importante aquí. Bien, entre todas sus batallas, él pasó por la prisión. Vemos que lo llevan a la isla de Elba, donde escapa, donde sale, donde huye. Y luego de Elba, bueno, y donde es reemplazado por Luis XVIII, él es también derrotado, como te dije, en Waterloo, y llevado a la isla de Santa Elena, que se localiza en el África. Ahí es donde muere Napoleón Bonaparte. Bien, recordemos entonces que Napoleón va a nacer en una isla llamada Córcega, va a ser apresado en otra isla llamada Elba, y luego va a morir en otra isla llamada Santa Elena, porque Córcega, Elba y Santa Elena son islas, las tres son islas, ¿bien? Luego recuerda que su esposa se llamó Josefina, Josefina es su esposita, y cada vez que él tiene problemas, lo van a reemplazar, y lo reemplaza Luis XVIII, ¿bien? Vamos a dejar esto. Y compartimos lo que más se conoce de Napoleón Bonaparte, que es el imperio napoleónico. Este imperio napoleónico es recordado en un periodo de la historia universal hoy llamado la Revolución Francesa. Un periodo caracterizado por las guerras, las batallas, eh, las traiciones, el, el afán imperialista de muchos países. Recuerden que la historia siempre va a cambiar debido a un motivo económico. La historia no se escribe mediante hechos aislados, sino en torno a hechos contundentes y muchos de ellos relacionados a la economía. La economía del siglo XVIII también es destacada e importante porque es donde nace la economía moderna, donde se deja de lado el mercantilismo e inicia un capitalismo, donde la burguesía, que es una nueva clase social, también aparece. Bien, vamos a ver entonces a ver si es que ustedes ya conocen por ahí alguno de estos términos, como por ejemplo economía moderna. Si hablo de economía moderna, que va a motivar todo este movimiento imperialista y afán de expansión, este movimiento economista, si lo conocemos un poco. Recuerda que la economía aquí es la economía moderna, economía moderna. Si te hablo de economía moderna, ¿alguien me puede decir quién es el padre de la economía moderna? A ver, el micro está abierto si deseas participar. ¿Cómo se llama el padre de la economía moderna que surge en este periodo justamente? A ver, chicos, ¿los escuchó? Ay, sí, muy bien, Ricardo, así es, él es el padre. Si deseas, puedes leerlo por el micrófono. El padre de la economía moderna fue Adam Smith. Adam Smith, correcto. A ver, y Adam Smith pertenecía a una corriente económica. ¿Cómo se llama esa corriente económica? De repente alguien lo recuerda, lo conoce, lo ha escuchado o lo ha leído. Corriente económica de Adam Smith. A ver, te explico un poquito. Adam Smith pertenece a la corriente económica llamada la economía liberal. Ya, economía liberal. ¿En qué consiste la economía liberal, jóvenes? La economía liberal consiste en que ahora la clase burgués va a intervenir, exacto, ¿no? En el libre mercado, va a intervenir en las decisiones económicas de todo un país. Ya se va a dejar de lado el hecho de que el Estado controle todo el accionar económico. Ya no. Ahora también la burguesía o los inversionistas. Bien, la economía liberal consiste en eso. Ya, consiste en que
el capital privado participe en las decisiones de los estados. Bien, entre ellos obviamente está el libre mercado. Eso va a consolidar el poder de los reyes, porque los reyes se van a basar al dinero de los grandes comerciantes. Bien, esto ocurre en el siglo XVIII. Representante de la economía, Adam Smith, no es el único, también está David Ricardo y Thomas Malthus. Bien, todos ellos en Europa. Bien, dice fase imperial, obviamente, de la Revolución Francesa. Dice aquí que es un gobierno de carácter burgués, hablaba de la burguesía, una nueva clase social, que en lo económico se basaba en el capital. Bien, ¿por qué le dicen burgués? Porque viene de la palabra burgo. La palabra burgo significa en alemán ciudad. ¿Bien? Porque en Alemania las primeras ciudades se llamaban burgos. ¿Quiénes vivían en los burgos? Los burgueses. Bien, luego dice que es monárquico, es decir, que todo el poder imperial estaba focalizado en una sola persona. Eso es monárquico, gobierno de uno. Y es centralizado, obviamente, haciendo relación a la monarquía. Centralizado el poder en una ciudad, en un lugar específico. Si hablamos de Francia, podemos hablar de Versalles, París. Si hablamos de Prusia, podemos hablar de Berlín. Si hablamos de Austria, podemos hablar del poder centralizado de la ciudad de Viena. Si te lo del Perú, ¿cuál es en la actualidad la ciudad centralizada? En el Perú, si hablamos de centralismo, ¿hablamos de qué ciudad? Lima, muy bien. Acá me preguntan por interno, ¿cuál es la diferencia entre marqués y vizconde? Primero, recuerda lo siguiente, que el marqués gobierna en una marca. Una marca es una provincia que tiene límites con un país fronterizo. Bien, el marqués gobierna una provincia fronteriza. El conde, el conde gobierna en un condado. Un condado es una provincia interior. Una provincia interior es una provincia que no tiene fronteras con otros países. Bien, por ejemplo, ¿no? Si te hablo de Perú, una marca sería, por ejemplo, Tacna. Tacna tiene frontera con Chile y Bolivia, es una marca. Si te hablo del departamento de Junín, te hablaría de un condado, porque Junín no tiene frontera con ningún país, solamente con las provincias vecinas. Bien, si te hablo de Loreto, por ejemplo, Loreto vendría a ser una marca, porque tiene frontera con Colombia y Ecuador. Bien, profe, usted había preguntado por un vizconde, no por un conde. El vizconde es el que reemplaza al conde en caso este muera. Bien, continuamos. Objetivo de la fase imperial de Napoleón. A ver, en lo económico, mira, siempre, como te digo, ¿no? Lo económico es lo más importante, es por eso que se pone primero. En lo económico, dominio del mercado europeo, un mercado europeo que está creciendo a grandes pasos. Siglo XVIII es el periodo de la revolución industrial. En Europa habían nuevos mercados, nuevas formas de producción, y lo que se buscaba era dominar el mercado para poder sacar materias primas y para colocar los productos que se estaban dando en aquel tiempo. En lo político, se buscaba detener a las coaliciones europeas. Cuando Francia comienza con su revolución, comenzó de manera muy violenta, matando al propio rey. La revolución se inicia matando al rey Luis XVI de Francia. Esto fue mal visto en toda Europa, puesto que nadie antes había matado a un rey. Ningún pueblo se había levantado contra su propio rey. Y este era un ejemplo negativo. Por lo tanto, los países vecinos de Francia, como Austria, Prusia, Rusia, España, Inglaterra, se unen en bloques militares llamados coaliciones. Y acá dice, en lo político, la fase imperial busca detener las coaliciones. ¿Qué es una coalición? Conjunto de países armados que buscan detener la Revolución Francesa. Resultado,
expansión territorial francesa y guerra contra las monarquías de toda Europa. ¿Bien? Bien, vamos a ver aquí cómo comienzan las batallas contra las coaliciones. Dejamos un momentito de compartir. Y vamos a ver también esto que es importante. Para dejar de lado la figurita de Napoleón. A ver, un segundo. A ver, de manera general, un poquito de la biografía de Napoleón Bonaparte, para que quede claro también, y terminar de conocerlo a este pequeño. ¿Bien? Compartir. De Napoleón Bonaparte. Nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, capital de la isla francesa de Córcega. Su padre, Carlo Bonaparte, era abogado de buena familia, mientras que su madre, María Leticia Ramolino, provenía también de una familia aristocrática. Entre los dos tuvieron 13 hijos, de los que solo 8 llegaron a la vida adulta, muchos de ellos de forma exitosa, pero especialmente reconocidos fueron 2, Napoleón y José. Siendo joven, el pequeño Napoleón destacó como un gran estudiante. Su asignatura favorita eran las matemáticas, aunque su fuerte carácter le perdía en algunas ocasiones. Creció bajo la mano de su madre, la persona que le enseñó a Napoleón prácticamente todo lo que sabía en la vida. Su padre le consiguió una beca para estudiar en un colegio militar en Francia. En 1778, con solo 9 años, Napoleón pisó Francia por primera vez. No sabía francés, ya que era corso, y crecería en aquel estricto colegio durante los siguientes 5 años odiando a Francia y a los franceses. Pasarían años antes de poder olvidar ese sentimiento. Ingresó en la Real Academia Militar de París y 5 años después, el 14 de julio de 1789, cuando Napoleón no había cumplido los 20 años, se desató la Revolución Francesa. El pueblo de París, profundamente descontento con las desigualdades, explotó contra el rey Luis XVI, terminando con la monarquía y dando comienzo a la Primera República. Con 23 años abandonó el ejército francés y regresó a Córcega. Él, teniente de la Guardia Nacional, entró en la política corsa, rivalizando con Pasquale Paoli, gobernador de la isla y uno de sus ídolos de la infancia. Pero Napoleón no consiguió imponerse a Paoli y fue finalmente desterrado de Córcega. En junio de 1793 se vio obligado a embarcarse rumbo a Francia con su madre, sus 3 hermanos y sus 3 hermanas. Sin embargo, al llegar a Francia se encontró con un país patas arriba. Maximilien Robespierre lideró un periodo de terror, con la guillotina como protagonista, hasta que ésta se volvió en su contra. Napoleón sería readmitido en el ejército como capitán de artillería y fue destinado a Toulon. La flota inglesa dominaba el puerto, pero Napoleón llevó a cabo su primera gran acción militar. En 1795, ejército y pueblo se unieron para restaurar la monarquía. El gobierno se puso en manos del joven Bonaparte, que arremetió cruelmente contra los revolucionarios. Poco después, fue nombrado general. Su primera batalla como comandante del ejército francés le enfrentó a los austriacos. Una operación espectacular ante ejércitos superiores que le hizo ganarse el respeto de sus hombres y conseguir la paz con Austria y sus aliados. Después de otras campañas, abandonó su ejército para regresar a Francia y salvar al país ante la crisis del Directorio. De esta manera, en 1799 dio un golpe de estado que estableció un nuevo régimen, el consulado. Y él, por supuesto, sería el cónsul. Poco después cruzaría los Alpes con un ejército para derrotar a los austriacos en la batalla de Marengo. Aquello le reafirmó, le hizo firmar la Constitución de 1802 que le otorgaría carácter vitalicio. Y finalmente, en 1804, se proclamó emperador. Entre sus principales medidas estaban las de restablecer la paz en Europa, hacer desaparecer los diezmos, que era un impuesto que se pagaba a los señores feudales, y otros privilegios, a la vez que trataba de consagrar la igualdad de los ciudadanos ante la ley o la presunción de inocencia. Una de las medidas más polémicas fue el bloqueo continental sobre las mercancías británicas, con el objetivo de arruinar su poder comercial. Ah, ok, listo.
Gracias, estoy claro hace rato. Ya chicos, listo, gracias por avisar. Uno de los principales motivos por los cuales se dan grandes cambios en la historia es la economía. Te mencionaba que la economía es uno de los principales motivos que hacen cambiar la historia. Y es justamente, vamos a observar, los cambios económicos en Europa, ¿no? Que van a hacer que Francia se enfrente a su enemigo Austria e Inglaterra. Vamos a buscar aquí un segundo. Tenemos que ubicarnos en lo que es Europa, ¿ya? Vamos a ubicarnos en Europa. Voy a compartir. Así es, Rocío. En ese periodo inicia el racionalismo con René Descartes. Con René Descartes. Así es. A ver, si nos ubicamos en el mapa, en el mapita de Francia. A ver, yo sé que me estás viendo. Primero que Napoleón nace, a ver si no me equivoco, está aquí. Vamos a buscar dónde nació Napoleón. Aquí está. Esto es Córcega. Esta es la isla de Córcega. Bien, aquí nació Napoleón Bonaparte, pero cuando él nace, estos territorios, mira, esta islita, le corresponde a Italia, o mejor dicho, era un pueblo italiano, donde se hablaba obviamente este idioma italiano, ¿no? Que es una combinación del latín con varias lenguas locales. Hasta aquí esto es Italia, y decir Córcega pertenecía a Italia. ¿Bien? Napoleón nace acá y de Córcega, luego Córcega es anexado a Francia. Córcega es anexada a Francia. Luego él viene, se localiza aquí, en este país, y Francia comienza su revolución en el año de ¿cómo que yo dije? 1789. Cuando comienza la Revolución Francesa, Napoleón se une a esta revolución, pero parte de las medidas de la revolución era, o fue, la muerte del rey de Francia. Esto hace que los países vecinos se unan contra los franceses. ¿Quiénes se unen contra Francia? Se unen, bueno, pues los austriacos, los alemanes, que en aquel tiempo estaban encabezados por Prusia, los Países Bajos, que en aquel tiempo solamente era un solo país con Bélgica. Bélgica y Países Bajos era un solo país. Luego también España, Portugal, bueno, pues desde Londres, ¿no? Inglaterra. Son los países que básicamente se van a unir contra los franceses. Esta revolución se va a extender, se va a expandir. Cuando se expande la Revolución Francesa, invade Alemania, imagínate, invade Alemania, invade Austria. Bueno, Italia no, pues porque Italia tenía su aliado llamado el Vaticano, Roma, eran sus aliados. Napoleón hace un bloqueo económico contra los ingleses, toda esta zona lo va a bloquear, nadie puede hacer economía o comercio con los ingleses. Luego quiere invadir también a los rusos por Ucrania, justamente está Ucrania, mira. Bien, esa es la expansión de Napoleón Bonaparte.
Vamos a acercarnos un poquito aquí. Está París, la capital. Busquemos aquí un lugar llamado Versalles. Aquí está Versalles. Desde aquí gobernó Napoleón. Este es el llamado Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles. Lugar icónico e importante para la historia universal. ¿Mm? Miren la belleza de lo que es el Palacio de Versalles. Sí está compartiendo, ¿no, chicos? Ahí está. Porque el Palacio es muy que... Ah, ya, porque aquí vivía la monarquía, pues los reyes más importantes de Europa, bueno, aparte de los ingleses, fueron los franceses. Y bueno, las decisiones de estos reyes se dan en este palacio. El Palacio de Versalles, y, bueno, en aquel tiempo del siglo XVIII no contaba con baños, era un sitio lujoso, grandes jardines, y cuentan que la gente solía hacer sus necesidades en los jardines. Eh, buena pregunta, Ricardo, voy a ver quién es, creo que es Zeus. Es uno de los dioses de la mitología antigua. Eh, la importancia de Versalles, como te voy a repetir, las decisiones que se tomaron dentro de este gran palacio, donde habían grandes fiestas, grandes reuniones monárquicas, donde los reyes hacían lujo de sus prendas y de sus victorias o de su dinero. También es cierto que en este periodo es un periodo un poquito raro, ¿no? Sobre todo en cuestiones personales. Los reyes solían no bañarse, los reyes eran muy desasiados. Se cuenta que los mejores perfumes son de Francia, porque justamente los franceses odiaban el agua, no se bañaban, a pesar de la gran pileta, mira, pero era agua sucia, ¿no? Vamos a ver esto, déjame compartir un segundito. Claro que sí, los mejores perfumes dicen que son franceses. Eh, ¿Debido a qué? Debido a que justamente eso no se bañaba. No se bañaba. Vamos a dejar esto un momentito. Volvemos nuevamente al mapa de Francia, de París. Y bien, y así comienza pues el gobierno de Napoleón. Aquí en Alemania, Napoleón tendrá una gran batalla. Aquí en Alemania. Vamos a poner aquí algunas batallas. En Alemania y en Austria, ¿bien? Obviamente tiene varias batallas, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, contra los alemanes tienen la gran batalla de Jena. Batalla de Jena. ¿Ya? No te olvides, en Alemania, batalla de Jena. Donde se va a apoderar de la capital Berlín. Luego en Austria tiene varias batallas, pero la más destacada es la batalla de Ulm, donde se queda con Austria y se apodera también de la capital, Viena. La capital de Austria es Viena. No recuerda aquí ya estas dos batallas. Pero dentro de esas batallas, pues, obviamente, te vuelvo a repetir, son varias. Napoleón tuvo uno de sus principales o primeras derrotas. La primera derrota de Napoleón se da aquí, mira, te voy a mostrar. Napoleón asciende al trono y lo primero que hace es darse cuenta que su enemigo es Gran Bretaña, el Reino Unido.
esta gran isla que se había convertido en una gran potencia económica debido a la revolución industrial. Tenía que hacer todo para tumbarse al Reino Unido o a Gran Bretaña. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo lo iba a hacer? Bien, tendría que buscar la manera de perjudicarlo. Y justo en el siglo XVIII, chicos, en el siglo XVIII, tanto el Reino Unido como España tenían colonias acá, en América, en América. Y en esta zona de Norteamérica podemos apreciar las llamadas 13 colonias de Estados Unidos. Las 13 colonias de Norteamérica eran colonias inglesas, pero competían económicamente con las colonias españolas, ¿no? Como las que están en Centroamérica. Vemos México también, que pertenecía a España. Vamos a checar esto. A ver. Las colonias inglesas, vamos a ponerlas acá. Las colonias inglesas estaban acá, bien, al norte de América. Bien, esto es Inglaterra, mientras que las colonias españolas eran todas estas. Todo esto era de España. Bien, obviamente que también habían colonias portuguesas, ¿no? Que vendrían a ser las que están acá. Esto era de Portugal. Bien, y ellos estaban en problemas ya, pues, problemas internos por sus colonias, ¿no? Acá había un problema por Cuba. ¿Quién se quedaba con estas islas? Si los ingleses o los españoles. Al final fueron los españoles los que se quedan con ella. Como ellos estaban en problemas, estalló una guerra acá, en Europa. Una guerra entre España y Reino Unido. Esta España imperialista decide enfrentarse a los ingleses. Los ingleses tenían la mejor armada de aquel tiempo, la mejor armada marítima, y decide atacar a los españoles por acá, por el Atlántico. Y comenzaría una batalla muy conocida llamada la Batalla de Trafalgar. Profe, ¿qué tiene que ver con Napoleón? Matito, pues, un tito. España tenía sus flotas en esta zona. España estaba armado en el puerto de Cádiz, aquí. Este lugar era el lugar donde estaban todas las embarcaciones españolas. Y desde acá van a comenzar a salir los barquitos para enfrentarse a los ingleses. El detalle es que los ingleses del Reino Unido ya se habían apoderado de toda la salida del mar Mediterráneo. Estaban todos rodeaditos. Entonces, los españoles no iban a poder solos. Y justo Napoleón había subido al trono. Dicen, oye, Napoleón, ¿qué tal si atacamos a los ingleses y te apoyo con tu imperio? Napoleón Sonso acepta y desde acá manda barquitos. Y ellos dijeron, pues somos franceses, somos españoles, y juntos le sacamos la chochoca a los ingleses. Pero aquí hay un detalle. Así sean 100 o 1000, tendrían que pasar por un lugar muy, pero muy estrecho. Mira. ¿Cómo se llama ese lugar que es muy, pero muy estrecho? Se llama el Estrecho de Gibraltar. Entonces, para que pasen por ese lugar chiquitito, los barcos no iban a poder pasar en mancha. Acá tenías como 400 barcos. Los 400 barcos no iban a poder pasar en mancha, pues. ¿Cómo pasaban los barquitos por acá? Pasaba de uno, máximo de dos en dos. Por aquí pasaban los barquitos. ¿Y quién esperaba al otro lado? ¿Quién esperaba al otro lado? ¿Quiénes estaban por acá?
Ellos simplemente esperaban. Aparecía un barco franco-español y ¿qué hacían ellos? Los atacaban. Y de esa manera, algo así, como una emboscada, los ingleses van a derrotar a los franceses y españoles en esta primera batalla. Esta primera batalla se llamó la batalla de Trafalgar. Leo las preguntas. Así es, en buen español, se regalaron en bandeja de plata. Listo. Vamos. Y esa es la primera batalla de Napoleón que pierde, ¿no? Esto se llama Trafalgar, no te olvides, Trafalgar, ¿ya? Vamos a borrar todo. Y así comenzó la campaña de Napoleón. Y Napoleón dijo, hasta ahí nomás España, contigo no pasa nada. Bueno, ya luego los franceses intentan invadir Portugal y cuando invadieron Portugal se quedan con España, rompieron la alianza que tuvieron. Vamos a compartir, nos vamos por acá. Listo. Vemos aquí. La tercera coalición, no te olvides que es una coalición. A ver, chicos, expliqué hace un instante. ¿Qué es una coalición? ¿Qué es una coalición, jóvenes? Conjunto de países, ¿no? Conjunto de países militares que se unen para enfrentarse a la Revolución Francesa. Napoleón se enfrenta a la tercera coalición. Es decir, la batalla de Austerlitz, o batalla modelo, llamada también batalla de los tres emperadores. Es una de las batallas más icónicas de la historia, donde vemos la gran técnica de Napoleón para enfrentarse a sus enemigos. Francia conquista el Cirque. El Cirque significa el Sacro Imperio Romano Germano. Sacro Imperio Romano Germano, el Cirque. Napoleón vence el Cirque y crea en su lugar una pequeña aduana alemana, ¿bien? Llamada la Confederación del Rin. Vamos a ir rápido también, ahora que vemos la batalla, vimos ya Trafalgar, derrota de Napoleón, ahora Austerlitz, gran victoria napoleónica, gran victoria napoleónica. Con esto, vamos 2 batallas. Vamos a compartir un momentito. Aquí estás. Terminamos de ver el videíto de Napoleón. Conquista Portugal y nombró a sus británicas con el objetivo de arruinar su poder comercial. Conquista Portugal y nombró a su hermano José rey de España después de lograr la abdicación de Fernando VII. Y aunque Napoleón era tímido con las mujeres, se terminaría enamorando de una aristócrata criolla conocida como Josefina, una viuda y madre de 2 hijos con la que contraería matrimonio civil. No obstante, en 1810 se volvería a casar, esta vez con María Luisa de Austria. Las batallas del Imperio de Napoleón se sucedían, y tras quebrar su alianza con el zar Alejandro I en 1812, atacó a Rusia. Pero le pudo la ansia de poder y terminó doblegado. Conservó el título de emperador y se le dio el gobierno de la isla de Elba, de donde terminó huyendo en 1815. Trataría de recuperar el poder, pero caería finalmente en la batalla de Waterloo.
Napoleón terminaría abdicando en favor de su hijo Napoleón II y fue recluido en la isla de Santa Elena, donde permanecería cautivo de los ingleses hasta su muerte, el 5 de mayo de 1821. Fallecía uno de los más carismáticos gobernantes. Nacía una leyenda. Y este ha sido el Draw My Life de Napoleón. Bien, ahí está el resumen de lo que era Napoleón. Continuamos con las campañas. Bien, la batalla modelo, chicos, es una batalla que siempre se nombra en exámenes, ¿bien? Recuerda los sinónimos, ¿ya? Batalla de los 3 emperadores, batalla modelo, o su nombre real, la batalla de Austerlitz, ¿bien? Batalla de Austerlitz. Militarmente es una batalla más contundente, ¿no? Avanzamos. Ahí están. La cuarta coalición, derrotada por Napoleón en la batalla de Friedland. Bien, luego, mira, luego de Trafalgar, luego de Austerlitz, vendría Friedland. Bien, Francia conquista Prusia. Y firma la paz de Tilsit con el zar Alejandro de Rusia. El zar Alejandro de Rusia firma la paz con Napoleón y hace una alianza en la cual deciden bloquear a los ingleses, todo el continente contra Inglaterra. Bien, pero ya habían otras victorias para Napoleón, como por ejemplo la victoria en lo que es Marengo, lo que es y lo que es Jena. Se hace un bloqueo continental, se prohíbe el comercio con Inglaterra y todos los países vinculados a Francia. Dejamos de compartir un segundo esto, compartimos nuevamente la pizarra del Zoom. Aquí estás. Bien, aquí vamos a colocar alguna batalla, ¿ya? Vamos a jalar esto para acá arribita. Para colocar las batallas, ¿bien? Vamos a poner otro color. Por ahí lo achicamos. Ahí está. Y te voy a poner aquí batallas. Batallitas. A ver, una de las más importantes y primeras donde es derrotado, te dije que era Trafalgar. Luego te mencioné también otra batalla. La batalla modelo o la batalla de Austerlitz. Luego también te mencioné la batalla de Ulm. Sí, son fáciles, ¿no? Hasta ahora sí. La batalla de Jena. También te mencioné la batalla de Leipzig. La batalla de Waterloo. Chicos, Trafalgar, Austerlitz, Ulm, Jena, Leipzig y Waterloo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 batallas. Vamos, esas 6 batallas me las tienes que aprender hoy día sí o sí, ¿bien? 6 batallas. Trafalgar, Austerlitz, Ulm,
Jena, Leipzig y Waterloo. Hay más batallas, pero estas son las que me importan a mí. Trafalgar, Napoleón va a ser vencido, pero a pesar de que es vencido, va a derrotar a uno de los más grandes generales ingleses. Este inglés que es derrotado en Trafalgar se llama Horacio Nelson, ¿bien? Horacio Nelson, quien es derrotado en Trafalgar. Luego viene Austerlitz, llamada también la batalla modelo o la batalla de los tres emperadores. También victoria para Napoleón. Luego viene la batalla de Ulm, victoria de Napoleón. Se apodera de la ciudad de Viena, venciendo a los austriacos. Luego batalla de Jena, derrota al Sacro Imperio Romano Germano, al CIRG, y crea la Confederación del Rin, batalla de Jena. Pero ahora le toca perder. Napoleón no venció siempre, también va a perder. Así como Trafalgar en Leipzig. Leipzig es llamada la batalla de las naciones. Ahí a Napoleón le dan duro. Napoleón pierde en Leipzig y es mandado preso. Y lo mandan preso a la isla de Elba, luego de Leipzig. Luego Napoleón vuelve y gobierna por 100 días. Este gobierno de 100 días es llamado el gobierno de los 100 días, ¿no? El gobierno de los 100 días de Napoleón. Pero termina con la batalla de Waterloo. Termina con Waterloo. Waterloo es una batalla que se da en el país de Bélgica. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. ¿Quién me dice el nombre de las 6 batallas que acabamos de mencionar? Son 6 batallas, vamos. Escucho, el micro está abierto. El micro está abierto, jóvenes. ¿Quién me dice, profe, yo me sé las 6 batallas? Vamos, Ricardito. Jefferson. Ahí está, Alondra Caja, Arce. ¿Cuáles son las 6 batallas que hemos hecho en ese instante? A ver. Te Sí, escuchamos. profesor. La batalla de Trafalgar, Austerlitz, Ulm, Jena, Leipzig y Waterloo. Perfecto, perfecto. A ver, ¿cuál de esas batallas que me has dicho le dicen la batalla modelo? A la batalla de Austerlitz. Austerlitz, muy bien, Alondra. Por ahí, alguien más. ¿A cuál de las batallas mencionadas le dicen la batalla de las naciones? ¿Cuál es la batalla de las naciones? A ver, Jamie. ¿Se me escucha? ¿Sí? La batalla de Leipzig. Leipzig, muy bien, batalla de Leipzig, perfecto. Y dime, a ver, dígame, para cualquiera, ¿ah? Trafalgar, Austerlitz, Ulm, Jena, Leipzig, Waterloo. ¿Cuál de ellas se da en Bélgica? En Bélgica. Lo dije hace un instante. A ver, ahí pues, está por el chat, muy bien. Rocío, muy bien. Así es, Waterloo se da en Bélgica. Entonces tenemos ahí 6 batallas, nuevamente. ¿Quién me dice las 6 batallas por micro? En micrófono está abierto. Profesor, buenos días. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí, fuerte y claro, te escucho. Bien. Trafalgar, Austerlitz, Ulm, Jena, Leipzig y Waterloo. ¿Falta una? A ver, no. A ver, Rubí, Trafalgar, ¿no? Austerlitz, Ulm, Jena, Leipzig y Waterloo. Perfecto, muy bien, Rubí. ¿Y a cuál de todas esas batallas le dicen la batalla de los 3 emperadores? ¿Cuál es la batalla de los 3 emperadores? Muy bien, Alondra. Austerlitz. Bien. Vamos a seguir compartiendo entonces. Veo que estamos bien. Listo.
Acá dice bloqueo de Inglaterra. Luego de la paz de Tilsit, la paz que hace Napoleón con los rusos, y dicen, vamos a bloquear a Gran Bretaña porque tiene mucha economía, hay que romperle la economía. Entonces, el emperador intentó desafiar el poder comercial y marítimo de Gran Bretaña. Para ello, decretó el bloqueo continental el 21 de noviembre de 1806, que prohibía el comercio de cualquier país europeo con Gran Bretaña. Este mandato no fue obedecido por los portugueses. Los portugueses dicen, fuera acá, yo hago mi comercio con Gran Bretaña, y Portugal hacía el comercio con Gran Bretaña. Pero no fue el único país, porque los mismos franceses necesitaban de los barcos ingleses para hacer su comercio hacia el continente americano. Y el bloqueo fue un fracaso. ¿Bien? Pero igual, Napoleón decía, tú no me haces caso, yo te voy a invadir. Entonces, ¿quién pagó pato? Portugal. Y Napoleón decide invadir Portugal. Pero los reyes de Portugal le dicen, chau, chau, me voy, y los portugueses se van a ir hacia sus colonias, y los reyes de Portugal se van al Brasil. Entonces Napoleón dice, igual te voy a invadir Portugal malcriada, te voy a dar con palo, y le voy a decir a mi amiguita, la española, oye España, voy a pasar por tu territorio, me das un poquito de agüita, por favor, me sirves una limonada helada, porque voy a invadir Portugal porque se ha portado mal. Entonces los españoles, medios bobos, le dicen, ya, no hay problema, Napoleón, ven, pasa, yo te invito a tu limonadita. Y entonces los españoles dicen, oye, Napoleón, bienvenido, lo máximo, Napoleón. Y Napoleón, cuando pasa por España, llega a Portugal y se da cuenta que en Portugal no hay nada bonito, no hay nada bueno, nada que robar. Y bueno, dice, bueno, ya que no hay nada en Portugal, ¿qué hacemos, franceses? Nos quedamos con España. Y España dice, no, pero si somos amigos, Napoleón, no me invadas. Y España va a ser invadida por los franceses. Y cuando España es invadida, recuerda que España tenía colonias en América. ¿Y qué pasó en América? Dijeron, oh, yupi, España es invadida. Y como España es invadida, en América dicen, no, hay que ayudar al rey, porque el rey es nuestro rey. Y se crearon en América unas juntas de gobierno, entre comillas, para apoyar al rey para vencer a Napoleón. Pero estas juntas de gobierno que nacieron para ayudar al rey, lo único que hicieron fue acelerar el proceso de independencia de los países. Viene la Junta de Gobierno de Caracas, donde nace la corriente libertadora del norte, viene la corriente libertadora del sur, con los bonaerenses, con los argentinos, y así esta invasión napoleónica ayuda a las colonias de América en su independencia. Sin querer queriendo, Francia nos ayudó a independizarnos. Y bien, España ya invadida, Napoleón dice, ya, pues ya te invadí España, pero no me gusta España, su clima es muy seco, me voy a Francia, pero España, por malcriada y por atrevida, te voy a dejar como parte de mis dominios, y voy a dejar a un emperador en España, uno de mi sangre, uno que yo confío mucho. Bueno, lamentablemente a este señor le gusta un poquito las bebidas alcohólicas, pero en fin, es mi hermano, y deja en España al famoso José Bonaparte, apodado también Pepe Botella. Pepe Botella, en mayo de 1808, la invasión francesa al territorio español generó la imposición por parte de Napoleón de un reemplazante del rey español Fernando VII, quien tuvo que abdicar, quedando la Plaza Real en poder de su hermano José Bonaparte. Algunos libros mencionan que es falso que el señor era alcohólico. Bueno, la mayoría dice que sí, le gustaba mucho el trago. Bueno, yo lo veo un poco raro porque en Europa del siglo XVIII a todos les gustaba el vino, a todos les gustaba el alcohol, o sea, era algo normal. Peleaban en batallas, peleaban en guerras, y luego de eso se iban a las cantinas y bebían todo lo que podían beber. Bueno, pero parece que José Bonaparte ya era muy excesivo, muy abusivo con el alcohol,
Y Bonaparte se gana el apodo de Pepe Botella, no solamente porque le gustaba el alcohol, sino porque va a quitarle el impuesto en España a las bebidas alcohólicas. Entonces, una bebida alcohólica en España era muy, pero muy barata, y eso hace que José Bonaparte se gane este apodo de gran Pepe Botella. Pepe Botella. Bien, ahora, ante las victorias de Napoleón, otra vez se vuelven a unir los europeos y crean la quinta coalición. Esta quinta coalición es derrotada por Napoleón en la batalla de Wagram. Francia fuerza a una alianza matrimonial a los austriacos, ¿no? Vimos en esta que Napoleón se casó por segunda vez. Y bueno, viene la invasión a Rusia, un gran error de Napoleón, y se da una anécdota. Los soldados de Napoleón cuentan que se mueren de frío en Rusia, pierden en Rusia. ¿Pero por qué? Porque Napoleón, al tener tantas victorias, decide ponerle algunos lujos a la ropa de los soldados. Ahora los botones ya no van a ser de madera, los botones en la ropa van a ser de estaño. ¿Pero qué ocurre con el estaño? El estaño, al ser expuesto a temperaturas muy bajas, suele quebrarse. Y cuando Napoleón invade Rusia, lo hace en invierno. Y al invadir Rusia en invierno, la temperatura era muy, pero muy baja. Y hace que los botones se rompan. Y los soldados se mueran de frío. Bien, es en serio, el estaño es así, ¿ya? Vamos a ver un poquito lo que es el estaño y el papel que tuvo en esta campaña napoleónica, ¿no? Un poquito raro, ¿no? Que tus soldados se mueran de frío por esto. Pero sí, así, eso ocurrió. No te mataron las balas, te mató el frío. Los nuevos metales. ¿Sabes qué tiene que ver el estaño con la derrota de Napoleón? Lituania fue la primera república que declaró su independencia de la Unión Soviética en 1990. Tras la ocupación soviética, los obreros de Lituania hicieron un impresionante descubrimiento mientras excavaban en una ex base militar, una fosa común con más de 2.000 cuerpos. No hallaron vestimenta o armas, así que las autoridades tenían poca evidencia para identificar a las víctimas. Pero finalmente se encontraron entre los huesos unos botones de estaño que cambiaron todo. Cuando los obreros limpiaron los botones, hallaron restos de decoraciones en el estaño. Estas decoraciones ayudaron a los arqueólogos a identificar el origen de los botones y de los cuerpos. Estos pertenecieron a uno de los ejércitos más poderosos de la historia europea, el ejército del genio militar francés Napoleón Bonaparte. Además de ayudar a identificar los cuerpos, los botones de estaño tal vez guarden el secreto de la mayor derrota de Napoleón. En junio de 1812, Napoleón invadió Rusia. Trajo consigo el mayor ejército que el mundo haya visto jamás, casi 500.000 de soldados. Los rusos no tenían ninguna esperanza de derrotar al ejército de Napoleón en la batalla, así que en lugar de pelear, se retiraron. Mientras huían, devastaron la tierra, destruyeron cultivos y edificios, dejaron muy poco alimento u objetos de valor a disposición de Napoleón y sus tropas. Napoleón se vio obligado a perseguir al ejército ruso durante meses en un mortal juego del gato y el ratón. Las líneas francesas de abastecimiento empezaron a escasear y las tropas se debilitaron.
Hacia septiembre, los franceses habían perdido una tercera parte de su ejército a causa del hambre, la fatiga, la deserción y los ataques relámpago. Finalmente, el ejército ruso se presentó para luchar a solo 100 kilómetros de Moscú. Más de 100.000 hombres murieron en la batalla, pero ninguno de los ejércitos declaró la victoria. Los rusos se retiraron dejando vacía a Moscú. Luego un incendio arrasó con la ciudad. Napoleón y sus tropas ahora no tenían alimento ni refugio. A mediados de octubre, Napoleón se rindió y ordenó que sus tropas emprendieran la marcha de 800 kilómetros de regreso a Francia. Pero el invierno llegó más temprano. Pronto las tropas de Napoleón se vieron frente al hambre, la fatiga y las heladas temperaturas. El crudo invierno se cobró más vidas francesas que la batalla en sí. Del ejército de casi 500.000 de soldados, solo 10.000 hombres lograron volver con vida a Francia. Aunque existe poca evidencia que lo respalde, muchos creen que los botones de estaño en los uniformes franceses tuvieron parte de culpa por las bajas. Una propiedad única del estaño es que cuando la temperatura cae por debajo de los 13 grados centígrados, el brilloso metal plateado blancuzco se convierte en estaño gris. Aunque químicamente son iguales, el estaño gris es no metálico y polvoroso. Es posible que el helado invierno ruso haya convertido los botones de estaño en el desintegrado estaño gris, inutilizando su función y dejando a las tropas de Napoleón aún más expuestas al frío. Y el colapso de su ejército podría haber sido provocado por el colapso de los botones de estaño. Clave para la respuesta. Vemos entonces que se murieron de frío. Bien, se da la invasión a Rusia y como mencionó el video, se da la estrategia de tierra quemada, donde el zar Alejandro decide no enfrentarlos, huye un tiempo y quema todo en el camino para que no le quede ningún tipo de alimentos. Ahí está Napoleón. Dicen que siempre ponía la mano ahí en su pecho, en sus bolsillos o en sus camisas, ahí escondida. Ahí la metía. Porque tenía un problema articular que no permitía que la mano la tenga firme. Bien. Tras el fracaso de los acuerdos de Tilsit y Erfurt, firmados entre el zar Alejandro y Napoleón, el francés rompe relaciones diplomáticas y empezó a gestar un plan para invadir Rusia. En el año de 1812, las tropas francesas iniciaron una campaña que se antojaba prometedora. Pero llegado el implacable invierno ruso, dio al traste con los anhelos expansionistas. Dicen que los botones de las chaquetas, de las casacas, del ejército galo, es decir, por debajo de los 20 grados, bajo cero, el estaño beta se convirtió en estaño alfa. Esta forma alotrópica fue frágil y quebradiza. Provocó que los botones de las chaquetas se convirtieran en polvo cuando los soldados pretendían abotonarse el uniforme, contribuyendo a la hipotermia y al aumento del número de bajas. Francia es derrotada en la batalla de Leipzig y batalla de las Naciones, o batalla de las Naciones. Francia es obligada a firmar la paz de París, que da fin al imperio napoleónico y restauración de los Borbones. Hola, vamos a dejar compartir un segundo esto y nos vamos a la otra pizarrita. Fragilidad. Nos vamos nuevamente aquí a esta pizarrita para llenarlo aquí. Trafalgar, a ver, si recordamos, Trafalgar fue derrota de Napoleón. Vamos a poner aquí, muere acá, muere Horacio Nelson. Muere Horacio Nelson, ¿bien? Él fue un inglés. Austerlitz, lo más importante, ponemos aquí, batalla modelo.
Batalla de Ulm ocupó Viena. Vamos a borrar esto, ¿no? Ocupó Viena. En la batalla de Jena ocupó Berlín. Leipzig, batalla de las naciones. Y Waterloo, última batalla. Listo. Ahí está. Bien. Luego lo descargo y te lo envío, ¿ya? Vamos a pasar a un momento importante. Luego, Napoleón, luego que es derrotado en la batalla de Leipzig, es enviado a la isla de Elba. Pero dice aquí, Napoleón abandonó la isla de Elba meses después de ser desterrado allí. Tras la derrota de los ejércitos napoleónicos y la firma del Tratado de París, las potencias vencedoras decidieron exiliar a Napoleón a una pequeña isla del Mediterráneo. Se le adjudicó Elba, en la que sería nombrado príncipe soberano. Napoleón luego vuelve a Francia. El 20 de marzo, Napoleón levantó un ejército regular de 140.000 hombres y una fuerza voluntaria que rápidamente ascendió alrededor de los 200.000. Napoleón vuelve a Francia, luego de ser exiliado a Elba, y tiene un gobierno de 100 días, y comienza los 100 días de Napoleón. Inició una campaña en Bélgica que concluyó con la batalla de Waterloo. Napoleón fue encarcelado y desterrado por los británicos a la isla de Santa Helena, que queda en el África. En 1815, un barco llamado Northumberland atraca en una remota isla del Atlántico. A bordo lleva a un inusitado viajero, el hasta poco antes emperador de Francia, Napoleón Bonaparte. Su fracaso en la batalla de Waterloo lo había convertido en prisionero del gobierno británico, que con la ayuda del ejército prusiano ha derrotado a la grande armée francesa y a su emperador. Condenado sin contemplación por una Europa que apuesta por la reestructuración absolutista, es decir, a los antiguos reyes. Napoleón se aleja del viejo continente para enfrentarse a su segundo exilio, el último, en esta isla de Santa Helena. Y Napoleón Bonaparte va a morir en la isla de Santa Helena. Si te das cuenta en la imagen, hay unos caballeros mirándolos, palteados, asustados, avergonzados, sin saber qué hacer. Y bien, esa vestimenta, no sé a quién te hace acordar de estos señores que están atrás. ¿Alguien me puede decir a quién le recuerda esa vestimenta de estos individuos? A ver, esto pregunta a nivel Pocoyo, Pollito. ¿A quién le recuerda? A Bolívar, muy bien, Lucerito. ¿A quién más te recuerda? ¿A quién más te recuerda aparte de Bolívar? A ver, Jefferson, Jamie, Ricardo, Alondra, Anita, Lucerito. ¿A quién le recuerda esta vestimenta aparte de Simón Bolívar? A don José de San Martín, muy bien, Anita, muy bien, Jamie. A don José de San Martín, porque don José de San Martín estuvo presente en el destierro de Napoleón. Don José de San Martín, cuando llegó al Perú, dijo: independicemos el Perú y traigamos a un monarca europeo. Don José de San Martín mencionó: hay que traer a Napoleón al Perú, porque el peruano no está preparado para gobernarse.
Y qué mejor que un gobernante francés que venga y gobierne a los peruanos. Bien. Su idea fue rechazada. Ojo que la idea de don José de San Martín de que venga Napoleón no fue solamente para el Perú, también lo dijo en Argentina y casi lo linchan. Ya San Martín dijo, ya que venga Napoleón a gobernar Argentina. Bueno, pues sí, no le hicieron caso. Y justamente la vestimenta, ¿no? Ahí está. Ahora sí, continuamos. Vamos con la primera pregunta. Dice, fue la principal consecuencia de la invasión napoleónica de la península ibérica. Pregunta número 1. ¿Qué marcaste o qué marcarías? A ver, chicos, pregunta número 1. ¿Qué marcaste o qué marcarías? ¿Cuál es la principal consecuencia de la invasión napoleónica a España? Consecuencia, letra B. Número 1, letra B. Número 2. Número 2. Fue una consecuencia notable de la invasión napoleónica a Rusia. ¿Qué pasó en Rusia? No, no es la D. Vamos, la clave es la C. Número 3. Después de la Revolución Francesa, la caída de Napoleón, los países europeos se agruparon y organizaron el Congreso de Viena, encabezado por Alejandro I de Rusia, el canciller austríaco Clemens von Metternich y el ministro francés Talleyrand. Dicho congreso se organizó con el objetivo de, cuando Napoleón pierde las batallas en Europa, los reyes de Europa van a crear una llamada Santa Alianza. Bien, en el Congreso de Viena, y la clave de la 3 es la letra A. Letra A. Vamos con la pregunta 4. Pregunta 4, ¿ya? Pregunta 4. Hacer que el consulado napoleónico determine el valor de verdad de las siguientes profesiones. Napoleón mostraba las relaciones con la Iglesia Católica. Sí. Verdura. No, este es el imperio. ¿Verdadero o falso? Entonces, hasta ahí podría ser la A o la B. Se fue tratado de conformismo falso. Entonces la clave es la B. La B. Muy bien. 4 beso. Número 5. Número 5. Número 5. Chicos, chicas. Cachimbos. 5. Como parte del acuerdo de comercio de Viena, el imperio ruso ahí está, obtuvo Lituania, Letonia y Estonia. Número 5, avión. Número 6, debido a la presión del Reino de Países Bajos por el Congreso de Viena. Vamos con la 6. Seis es la respuesta. Ah, no es. Esto existía. Dedo. Letra D. 6 dedos. 7. Avión. 8.
Austria obtuvo uno, dos y tres. 2, 3, 4. Ahí está. Clave es dedo. Pregunta 9, pregunta 9, pregunta 9. C. 9, letra C. 9, letra C. Cuando Napoleón ataca Egipto, no es porque quiera matar a los de Egipto o nada por el estilo, sino que Egipto pertenecía a los ingleses, entonces buscaba quitarle poder a los ingleses. Pregunta 10. Pregunta 10. A comienzos del siglo XIX, después de las campañas de Napoleón, las fronteras de Europa se encontraban indefinidas y se ordenaron por el Tratado de... por el Congreso de Viena. 10, letra B. Bebito, bebé. 11. ¿Cuál es el propósito principal del Congreso de Viena? 11, también, letra B. 11, letra B. Restaurar las monarquías. 12. 12. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 1. Listo. 12, avión, 12, avión. 13. 13, letra B, restauración monárquica en Europa. 13, beso. Y listo. Ahí nos quedamos, jóvenes. Es todo por el día de hoy en el curso de Historia Universal.